MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Entre las suaves cobijas hechas de nubes, el doctor de embriagaba del dulce aroma de su amada. No recordaba la última vez que había sido tan dichoso. La Pegaso aún dormía tranquila entre las patas del pony terrestre. De pronto el doctor recordó el hechizo de la unicornio. Lamentablemente no duraría para siempre, así que muy a su pesar empezó a despertar a la Pegaso gris. Debían hablar de lo que ahora sucedería entre ellos, pero lo harían en tierra firme, ya que no quería estar aún en las nubes cuando el hechizo terminara. Sería una horrible caída. Con su boca empezó a dar suaves mordiscos en el cuello de la pony. Ella se agitaba pero aún se negaba a despertar. Todo para él era encantador. Jamás creyó que llegaría el día en que podría ser feliz con alguien. Le dio un poco de gracia pensar que tuvo que convertirse pony para sentirse en paz. Por fin decidió dejar dormir un poco más junto a su compañera. Apenas era media mañana, se recostó de nuevo con ella entre sus patas y se quedó mirando a las nubes del techo cuando por un segundo creyó ver algo, pero era imposible, al menos eso creía. Aún faltaba conocer bien la dimensión en donde se encontraba. No quiso darle importancia a lo que creyó ver, seguro solo fue su imaginación. Le habían pasado muchas cosas últimamente. Una vez más trató de despertar a su dormilona compañera, y creía saber el método. Se acercó a su oreja y del modo más dulce que podía le susurró: «Mi linda Derpy, despierta o me comeré todos los muffins que tengas». De un solo movimiento Derpy se puso encima del doctor y con tono muy serio le dijo: «Podré quererte mucho, pero los muffins son míos». El potro reía divertido, aunque la Pegaso trataba de aparentar ser seria. Era simplemente imposible. Tomó su barbilla con su casco y lamió su mejilla. «Oh, vamos Derpy, es solo un juego, me vas a hacer pensar que quieres más a los muffins que a mí». Derpy se puso completamente roja ante las palabras del doctor. Solo se puso sobre él y lo abrazó con fuerza. Ese abrazo estaba lleno de amor, pero se podía percibir algo más. «Derpy, ¿estás bien? Te siento rara». «Estoy bien doctor, es solo un presentimiento malo que tuve, pero ya se fue». Ambos se miraron fijamente como si quisieran conservar cada detalle en su memoria hasta que por fin se dieron un pequeño beso pero lleno de sentimiento. «Bueno Derpy, será mejor que bajemos a tierra firme, no me gustaría estar aún en las nubes cuando el hechizo desaparezca». «Es verdad, además sería bueno buscar algo de comer. Con tanta acción debemos estar hambrientos». A Derpy casi le salía humo por las orejas de lo roja que se puso gracias al comentario del doctor. Este solo se rió por la linda inocencia de su Pegaso, se disculpó con un beso y ambos se levantaron para salir de la casa de la pony alada. Descender fue más fácil de lo que pensaron, pues no hacía falta que la Pegaso lo cargara, solo debía frenar la caída con sus alas, y así lo hicieron. Cuando llegaron al suelo emprendieron su camino hacia Ponyville. Estaban caminando muy juntos el uno del otro, transmitían un aura de amor sin duda. Muchos ponis que los vieron empezaron a susurrar cosas como «¿y esos dos serán pareja? ¿Qué le puede ver él a ella?», y un sinfín de comentarios por el estilo, pero ninguno que los molestara en verdad. El potro desvió por un momento la mirada, fijándose en los árboles, cuando de nuevo vio lo que había visto en casa de Derpy, pero eso no podía ser posible, ya era demasiado para ser solo una alucinación. Si de verdad estaba pasando lo que temía, lo vería de nuevo. Si no, solo era su loca imaginación. Rogaba porque fuera lo segundo. «Doctor, ¿se encuentra bien?», lo sacó de sus pensamientos una preocupada Pegaso. «Sí lo estoy», solo admiraba los árboles. Odiaba mentirle, eso es seguro, pero no quería alarmarla por solo un presentimiento. Después de un rato llegaron a un restaurante de Ponyville y se sentaron en la parte exterior. Hacia un lindo día y no lo iban a desperdiciar. Después de unos minutos ordenaron y mientras esperaban sus sándwiches de margaritas comenzaron a charlar. «Derpy, yo solo quería hablarte respecto a lo que pasó entre nosotros. ¿Algo está mal?». «Al contrario Derpy», el potro tomó los cascos de la Pegaso con los suyos. «Solo quiero dejar claro que mis sentimientos son serios, jamás jugaría contigo». «Oh doctor, gracias, yo simplemente no sé qué decir, pero ya conoce mis sentimientos». Ambos se abrazaron, pero súbitamente el potro se separó de ella y su mirada se perdió en algún punto de Ponyville. «Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué está viendo? Esto ya no puede ser una coincidencia, anda muy mal», dijo el pony café para sí mismo. De pronto el camarero dejó los sándwiches de margaritas frente suyo, trayéndolo a la realidad. «Doctor, se ha estado comportando un tanto raro desde que salimos de la casa, ¿qué le ocurre?». «Nada de verdad, solo me distraje». «Ah, hace un momento me hablas de sinceridad y ahora mientes si no me quieres decir por mi bien». Fastidiada, la Pegaso se levantó y se fue volando. Ella podía sentir que algo le pasaba al doctor, pero no se lo diría. A pesar de lo molesta que estaba, no se alejó mucho y terminó aterrizando en el parque justo frente a aquella fuente que le traía gratos recuerdos. Una lágrima corrió por su mejilla.
¿Sabías que odio cuando sales volando de esa manera? Me dejas en desventaja, querida, yo no tengo alas. No podía creerlo, la había seguido corriendo, cuando por fin decidió voltear a verlo el potro la atrapó entre sus patas con un fuerte abrazo. Reconozco que no fui sincero, pero no quiero preocuparte por mis tontos pensamientos, aunque parece que son más reales de lo que quisiera. ¿Me lo contarás ahora? Como señor del tiempo pensé haber visto una anomalía en este universo, pero aún no estoy seguro. Era claro que la Pegaso no entendería algo tan complicado y explicarlo tomaría demasiado tiempo, por eso decido cambiar el tema a uno que había estado ideando todo el día. Jejejeje, no te preocupes, querida, tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si hoy acampamos? Quiero ver las estrellas contigo. ¡Qué maravillosa idea, doctor! Iré a la casa por algunas cosas, espéreme en este lugar. Dicho eso, la Pony gris despegó del suelo y se fue volando a toda velocidad. El doctor sonreía mientras se alejaba. Cuando se perdió de su vista, la sonrisa se convirtió en una cara de dolor. Ojalá me hubiera equivocado, pero mientras la seguía vi por todo el camino las señales del desgarramiento de la realidad. Al parecer esa es la razón por la cual la TARDIS aterrizó en este lugar. Derpy, ¿cómo te lo explicaré? ¿Cómo decirte que me tengo que ir de tu lado? El doctor seguía mirando al cielo con angustia en su mirada. Mientras tanto, Derpy ya había llegado a su casa y se encontraba preparando una maletita. Su rostro no reflejaba más que felicidad. Nunca pensó que alguien podría ser su compañero ideal, y como caído del cielo, más bien del espacio, llegó él para llenar el vacío de su corazón. Se podría decir que lo amaba, de hecho era así, y esa noche se lo diría. De regreso al parque visualizó al potro café justo en el mismo lugar donde lo había dejado, pero esta vez pudo notar su mirada melancólica. Aterrizó frente de él y antes de que pudiera decir algo lo besó. No sé qué esté pasando por su mente, doctor, pero pase lo que pase, estaré a su lado. Esas palabras generaron un torbellino de emociones en el potro. Se sentía sumamente feliz de encontrar a alguien que lo quisiera como ella lo hacía, pero al mismo tiempo triste por lo que ocurriría y además de eso culpable por lo que debería hacer. Y dígame, ¿a dónde quiere que acampemos? A las afueras de Ponyville sería un buen lugar. Me parece estupendo, traje muchos postres y muffins para ambos. Después de caminar un rato encontraron un plácido lugar para acomodarse y justo a tiempo, pues ya la noche estaba cerca. Derpy extendió una manta para comer mientras el doctor armó la tienda. Era más fácil de lo que él creía. Lamento no haberlo hecho antes. Ya con todas las cosas en su lugar, ambos se sentaron en la manta para disfrutar algunos postres a la luz de las luciérnagas y la luna. Una vez que Derpy se terminó su muffin, se apoyó a un lado del doctor. Este no lo pensó dos veces y la abrazó con su pata. Aunque indeciso, el potro empezó a hablar. Derpy, ¿alguna vez has sentido que haces algo malo aunque sea lo correcto? Para ser sincera, ni siquiera entiendo qué quiere decir. La verdad, ni yo sé lo que pregunto. Has de pensar que soy un tonto. Risa nerviosa. Jamás lo pensé ni lo pensaría. La Pegaso le da un beso en la mejilla. Yo solo pienso que eres lindo. Jajajaja, lindo no es un adjetivo que usen mucho en mí, pero viniendo de ti es maravilloso. Y dígame, doctor, ¿solo piensa ver las estrellas esta noche o quiere hacer algo más divertido conmigo? El potro no era nada tonto y rápidamente se dio cuenta de la insinuación. Esa Pegaso era una caja de sorpresas, podía ser encantadoramente tímida y a la vez sabía provocarlo. Bueno, ella era ahora su pareja, por decirlo así, y rogaba que siempre fuera de ese modo, pasara lo que pasara. Derpy, esta noche quiero que sea especial para ambos, inolvidable. Cualquier momento a tu lado es sin duda inolvidable. La Pegaso se acercó a él y juntó sus labios con los suyos en un beso tierno. Cuando el doctor sintió que era el momento, empezó a dar besos más enérgicos. Derpy los correspondió de inmediato. Los besos se volvían más frenéticos hasta que el potro recostó a la Pegaso sobre la manta y se puso sobre ella. Él continuó con los besos apasionados, pero no únicamente en su boca, pues se deslizó por su cuello y por todo su cuerpo llenándola de besos. Él se embriagaba con su dulce aroma y suave pelaje. Para el doctor, la Pegaso era un ángel de ojos divertidos. Ambos podían sentir como la temperatura comenzaba a subir. El doctor quería hacer la suya una vez más antes de tener que enfrentar la inevitable. Se odiaba a sí mismo, pero era para salvarla a ella y a todos. Además, si todo salía como él esperaba, regresaría a su lado. Sabía que llegaría a perdonarlo por dejarla. Dejó sus dudas a un lado y la tomó. Su interior estaba increíblemente caliente, justo como la primera vez. Ella emitía pequeños gemidos mientras el potro se adentraba más en ella. Lo tomó fuerte del cuello y acercándose a su oreja le dijo: Te amo. Doctor, ¿eso estaba pasando de verdad? El pony terrestre abrió sus ojos como un par de platos al mismo tiempo que su corazón dio un brinco. ¿Por qué no podía seguir con esa dicha?
¿Era tan difícil ser feliz para él? Maldijo cada momento ser un señor del tiempo. Pero ya no pudo pensar más debido a que su cuerpo estaba en el nirvana, cada roce contra ella, cada momento que se adentraba más era como una droga. Cuando ambos llegaron al punto más alto de su placer, el doctor la abrazó con fuerza y dijo con todo el aliento que le quedaba: te amo Derpy, pase lo que pase eso no cambiará. Ambos ponies se abrazaron con fuerza liberando su excitación. Agotado, el potro cayó a un lado de la Pegaso, la vio a los ojos y le regaló un tierno beso en la frente para luego rodearla con sus patas. Gracias doctor por corresponder mis sentimientos, dijo Derpy en un susurro que solo el doctor pudo escuchar gracias a su cercanía, y después de eso quedó dormida. A pesar de todo, el doctor no dejaba de sentirse miserable, quería grabar cada parte de ella en su cabeza para que su ausencia no lo volviera loco. Acarició su amarilla crin, besó sus pequeñas orejas y con sus ojos recorrió su grisáceo cuerpo. Logró ponerla encima de él y la llevó hasta la tienda, donde la acomodó y la cubrió del frío, después se recostó a su lado. Quería atesorar cada precioso segundo a su lado. La noche continuó avanzando hasta que el doctor sintió que ya era el momento. Pesadamente se levantó y con cuidado besó la mejilla de la Pegaso. No sé si me vayas a odiar por esto, pero de algo estoy seguro, así de todas las vidas que me quedan regresaré a tu lado porque te amo. Salió de la tienda con el rostro lleno de tristeza sin antes dar un último vistazo a la dormida pony. Quería soltar una lágrima, pero eso era algo imposible para él, así que empezó a alejarse de la tienda, galopando a la máxima velocidad que sus patas le permitían. Gracias a su nueva condición equina a la que ya se había acostumbrado por completo, llegó sin demoras a la TARDIS. Rápidamente se introdujo a su interior y empezó a oprimir botones. Tenía que actuar pronto, pues mientras se dirigía ahí, se percató de más señales de que la realidad empezaba a desquebrajarse. Se cerró la puerta de la TARDIS y esta comenzó a brillar para empezar a desaparecer lentamente. Perdóname Derpy, volveré. Dicho esto, la cabina azul desapareció sin dejar ningún rastro más que la ropa que algunas veces usó el doctor en su forma humana. Una vez más Celestia alzó el sol trayendo consigo una nueva mañana. La luz del día hizo que Derpy empezara a despertar. Con su casco empezó a buscar al doctor, pero al no sentir nada se levantó extrañada. Después de percatarse de que estaba en la tienda y que el potro café no estaba en ella, pensó que tal vez se levantó temprano y estaba aspeándola afuera. Su cara solo reflejaba desconcierto al ver que tampoco se encontraba afuera. Empezó a llamarlo cada momento que pasaba sin respuesta, se sentía más dolida, entonces empezó a galopar sin rumbo sin dejar de llamarlo. Las lágrimas se empezaron a apoderar de ella, sintió como si estuvieran estrujando su corazón. Sin pensarlo emprendió el vuelo hacia donde se encontró con él la primera vez. Empezó a temer lo peor. Cuando aterrizó no lo soportó más y cayó al suelo. Con sus cascos se tapaba la cara mientras lloraba con una amargura que jamás hubiera imaginado que podía sentir, y todo eso se debía a que la TARDIS no estaba ahí, dándole a entender lo que temía pensar. No quería creerlo, de verdad se había ido, la había dejado sola. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Todo lo que le había dicho había sido una mentira? ¿Por qué ni siquiera se despidió? Odiaba pensar en la posibilidad de que había jugado con ella. Sin ánimos de volar volvió a Ponyville con pasos pesados, ni siquiera fue a buscar las cosas donde había pasado la última noche con él, simplemente no podía, era muy doloroso, así continuó su camino mientras arrastraba sus alas. Ni ánimo tenía para tenerlas pegadas a su cuerpo. Todo el camino hacia Ponyville no dejó de soltar lágrimas por él, quería odiarlo pero no podía, no aún. Estaba de nuevo en el parque y el solo recordar las cosas que pasó con él ahí le provocaban más ganas de llorar, pero ya no podía. Había llorado tanto que parecía que sus lágrimas se habían agotado, así que solo se quedó cabizbaja con un rostro sombrío. No muy lejos de donde se encontraba Derpy, una pony se percató de su aura depresiva y decidió acercarse a ella para ver qué le ocurría. Derpy querida, ¿te pasó algo? Te veo muy triste. La Pegaso alzó rápidamente la mirada para encontrarse con una vieja amiga suya, una pony de crin anaranjada y pelaje amarillento que amaba las zanahorias. Carrot. Ni siquiera pudo terminar de hablar, mucho menos explicarse. Las lágrimas fluían de nuevo y la pony terrestre trató de consolar a la Pegaso. Calma, Derpy. Vamos a mi casa, prepararé algo de té para que puedas calmarte, no puedes estar así. La Pegaso solo asintió, así ambas se dirigieron a la casa de Carrot que se encontraba en el centro de Ponyville. Una vez ahí que la pony de crin naranja logró calmar a su amiga, esta le empezó a contar lo sucedido, no con mucho detalle pero sí lo más importante. Pero qué potro tan canalla, no puedo creerlo. Si lo viera le daría una buena patada en la cara.
Aunque quiero odiarlo por lo que hizo, aún lo amo aunque duela intensamente en mi corazón. La pony terrestre veía con pesar a su amiga alada, quería ayudarla de verdad, jamás imaginó que había pasado todo eso y como un rayo la solución llegó a su mente. Se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Ah? ¿Sí? Esta casa es muy grande para una sola pony, yo me siento sola y tú estás triste, ambas podemos vivir juntas y hacernos compañía. ¿Lo dices en serio, Carrot? Claro, querida, ¿para qué están las amigas? Gracias, gracias, gracias. Eres la mejor amiga que he tenido. Gritaba Derpy mientras abrazaba a su vieja y gran amiga. La verdad estaba muy agradecida, pues vivir otra vez en la soledad y en esa casa que tenía el recuerdo más grande con él sería una pesadilla. Se despidió momentáneamente de la pony zanahoria y se dirigió a su aún casa a recoger algunas cosas. Entrada la tarde ya estaba de regreso en la casa de Carrot. Sé bienvenida, Derpy, a tu nueva casa y no te preocupes, sé que lograrás olvidar a ese canalla. La Pegaso solo le pudo responder con una pequeña sonrisa. Sería bueno comenzar de nuevo lejos de todo lo que le recordaba a él, pero olvidarlo era algo que aún no estaba segura de lograr. Las semanas pasaban rápido, ya se había cumplido un mes desde que el doctor se había ido y Derpy parecía que se había compuesto un poco de aquella experiencia, pues vivir con su amiga Carrot sin duda le había ayudado más de lo que pensó. La Pegaso continuó con su trabajo en la entrega de correo por todo Ponyville y las cosas parecían volver a la normalidad como si nunca hubiera llegado aquel pony terrestre. Pero un día mientras Derpy entregaba algunas cartas cerca de la casa de Applejack se sintió terriblemente mal, estaba muy mareada tanto que no podía seguir volando, aterrizó bruscamente y se quedó bajo la sombra de un árbol de manzanas, se sentía muy débil. ¿Qué pudo provocar ese mareo? Lo peor era que ahora tenía unas ganas incontrolables de vomitar. Para su alivio apareció la hermana pequeña de Applejack, esta se acercó a Derpy, era evidente para ella también que la Pegaso estaba mal. ¿Necesita ayuda, Derpy? Sí, Apple Bloom, no quiero ser una molestia, pero ¿me ayudas a llegar con un médico? No me siento bien, me cuesta volar. Por supuesto, tranquila, llamaré a mi hermano Big Mac para que le ayude. Después de un rato la pequeña Potra regresó con su hermano mayor. Big Macintosh era bastante grande así que pudo cargar a Derpy sin problemas. Sin demora la llevaron al médico. Una vez ahí que la pudieron atender llegó Carrot gracias a que Apple Bloom había ido a buscarla a petición de la Pegaso. Cuando llegó le agradeció enormemente a los miembros de la familia Apple y les pidió retirarse, ahora ella cuidaría de su amiga. Un rato pasó antes de que Derpy saliera por fin del consultorio, se despidió del médico y caminó en silencio hacia su amiga. Hay que ir a casa, Carrot. Pero Derpy, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué te dijo? La Pegaso vio directo a los ojos de su amiga mientras unas lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Me dijo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí lo está y yo también. Wow, esa sí es una enorme noticia. ¿Cómo te sientes? Derpy lloraba pero a la vez sonreía, era una mezcla muy rara que no se puede describir, pues cómo hacerlo cuando recibes una noticia así, sientes que el mundo gira centésimo octogésimo. Estoy feliz, Carrot. Voy a tener una bebé. Mi bebé. ¿Lo puedes creer? Sin duda es algo hermoso, pero Carrot temía seguir hablando pues podría deprimir de nuevo a su amiga, sin embargo era algo que debía enfrentar. Pero dime, el padre es aquel potro, ¿verdad? Del rostro de la Pegaso se borró repentinamente la sonrisa. Era verdad lo que decía Carrot, sin duda el doctor era el padre, aunque eso ya no importaba, él ya no estaba. Este bebé es solo mío y lo cuidaré de todo, jamás le faltará amor, de eso puedes estar segura. Sus palabras eran frías pero seguras, ese bebé era lo más preciado que venía en camino y sin duda daría su vida por él o ella. Así ambas ponis regresaron a su casa, la vida de la Pegaso cambiaría de nuevo, pero esta vez sería fuerte y no permitiría que el pasado la entristeciera de nuevo, aunque el bebé era la muestra del amor que alguna vez sintió por el doctor, este ya empezaba a formar parte de su pasado y ella debía seguir adelante. Yo cuidaré de ti, mi pequeño muffin, de todo y de todos. Diciendo esto para sí misma se perdió en el ocaso mientras volvía a casa acompañada de su amiga. Era obvio que se había vuelto más fuerte, debía serlo para ella misma y sin duda lo sería para su bebé. Bueno, gente bonita que lee mi fic, esto es todo por el momento y espero que dejen reviews diciéndome sus comentarios o críticas, siempre son bien recibidas y esta vez prometo no tardar tanto en actualizar. See you every pony.